Comenzamos nuestra relación a los 17 años. Nos conocimos en Cuba, nacimos en Cuba, crecimos en Cuba. Nos conocimos a los 17 años y yo tenía los papeles ya para venir a Estados Unidos. Mi mamá le había llegado lo que le decían el bombo, que es una lotería de visa. Y entonces Dios nos unió. Yo en ese momento, bueno, desde prácticamente nunca había tenido una relación como la que empecé con él, que hasta el sol de hoy, para la gloria de Dios. Yo no había llevado novio a la casa a los 13 años, cosa que ahora no estoy de acuerdo ya siendo una mujer de Dios y siendo una mujer adulta, pero a los 13 años llevé mi primer novio a la casa. Después de ahí, no más nunca, hasta los 17 que lo llevé a él. Mi mamá me decía, Daily, Mirabel, no te vayas a buscar un novio porque ya nos vamos para Estados Unidos. Y entonces, pero sé que fue Dios quien nos unió. Ya teniendo nosotros la lotería de visa que mi mamá se la había ganado, pero cuando ella le llegó esa lotería de visa, nosotros pasamos un año un año desde que nos llegó hasta que nos fuimos. Incluso mi mamá pasó con ese tiempo bajo el colchón porque no quería salir de Cuba para venir a Estados Unidos. Entonces en ese tiempo pues nos conocimos nosotros. Nosotros estudiamos en la misma escuela incluso, pero nunca nos vimos porque no era el momento de conocernos. Cuando nosotros nos conocimos, lo que quiero decir es, si nosotros nos hubiésemos conocido tal vez antes, quizás hubiésemos sido amigos o cosas así, pero Dios tenía un propósito y tenía el tiempo de Dios, porque incluso cuando me hago novia de él, porque enseguida que nos conocimos, él fue a mi casa a visitarnos, comenzamos a hacer novios. Él empezó. Las mismas fiestas, digo. Sí, hubo un día cuando ya siendo novios, que teníamos una amiga en común, que ella me dijo, Daily, pero ¿tú no lo conocías? Y yo, no. Dice, ¿tú no te recuerdas tal día que estábamos en una fiesta donde tú estabas ahí? Yo estaba al lado de ella así esperándola, que ella estaba hablando con un muchacho y era Marcelo. Y Dios no nos permitió que nos viéramos. Estuvimos en la misma escuela. Yo siento que Dios nos cegó los ojos porque no era el tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros nos conocimos, como decía ahorita, para la gloria de Dios, hasta el sol de hoy, 19 años después, estamos juntos. O sea, Dios nos unió con un propósito. Ese día que nos conocimos, yo no iba para ese lugar. Nosotros teníamos una actividad en una casa y se fue la luz en mi país, en los países, me imagino que los de ustedes, en República Dominicana, hay apagones. Y entonces ese día se va la luz y entonces queda cancelado, no pudimos ir al lugar que íbamos y nos quedamos como donde pasan los buses, ahí nos quedamos. Y ahí, como no pudimos ir a ese lugar, él y un amigo estaban por ahí caminando y allí nos conocimos. Así comenzó nuestra relación. Dos jóvenes de 17 años, mi mamá con lotería de visa, mi mamá diciendo, no te vayas a buscar un novio porque nos vamos del país, pero nosotros comenzamos la relación. Los padres de él, la mamá de él y la abuela decían, pero ¿cómo se van a hacer novios si tú te vas para Estados Unidos? O sea, eso no tiene futuro, no tiene sentido la relación de ustedes. Y así todos nosotros seguimos juntos. Pasó el tiempo y yo recuerdo que cuando ya teníamos 13 días, 13 días antes de venir a Estados Unidos, mi mamá y mi familia y yo, le llega el parol, le llega la reclamación al padre de Marcelo. En ese tiempo que le llega la reclamación, comenzaron unas cosas que se llaman los paroles, donde uno podía pedir, la persona reclamada podía pedir parol para sacar a su familia. Eso no existía en Cuba antes de ese tiempo, comenzó en ese tiempo donde nosotros veníamos acá. Le llega el parol le llega la reclamación y empezamos los trámites para pedir parol para Marcelo y para otros miembros de su familia. Después que usted estaba aquí ya. 13 días, a los 13 días que ya yo tenía pasaje, le llega la reclamación a mi suegro y yo vinimos para este país y después comenzaron los trámites. Fue bien complicado porque sabemos que el enemigo no sabe futuro, pero él no quería esa unión. Hubo muchos problemas. En ese tiempo su papá, antes de la entrevista, un caballo que tenía por años, un caballo manso, le dio una patada que le partió el pie en 3 pedazos, no pudo ir a la entrevista. Después de ahí, el hermano de él más pequeño
por poco se muere de una enfermedad que es bien rara, que se llama Kawasaki, tenía 9 años. Ellos caen presos. Marcelo, en ese tiempo en el mundo, sabemos cómo viven las personas que están en el mundo, donde ellos salieron de una fiesta, o sea, yo estando aquí, él estando allá con su hermano, fueron a una fiesta. Cuando regresaban, tuvieron un problema con unos policías, se dieron golpes y él cayó preso, y a él le pedían de 1 a 3 años de prisión, porque decían que era como agredir a la policía, algo así, no recuerdo. Sí. En ese tiempo yo mandé un dinero para poder pagar allá y que no cayeran presos. O sea, hubo muchas trabas para que él no viniera a este país, porque no le servíamos a Cristo, pero Dios tenía un propósito en nuestras vidas. Cuando éramos novios en Cuba, su tía era cristiana y ella nos predicaba. Yo hice la oración a los 17 años, la oración de fe. Ahora, no le servía al Señor hasta los 30 años, porque cuando muchas veces le predicamos a una persona y la persona hace la oración de fe, pero no hay fruto en esa persona, es que esa persona no le entregó realmente su vida al Señor, pero Dios tenía un propósito y esa palabra quedó ahí, porque dice que la palabra no regresa vacía, sino que hace efecto conforme Dios la envió. Entonces esa palabra fue quedando ahí. Yo siempre creí en Dios, él también siempre creyó en Dios. De hecho, siendo niños, él me cuenta que él iba con su tía a la iglesia. Yo también fui a la iglesia, porque en donde yo vivía había una iglesia evangélica pentecostal, y yo fui de niña, pero no conocía lo que era Jesús ni nada, pero sí siempre creímos en Dios. Cuando él tenía como 15 años, la tía me cuenta de que pasó un profeta por su casa y le dijo, él se va a ir a Estados Unidos y él va a ser el hombre que va a poner el nombre de Dios en alto en su familia. Él le va a servir al Señor y va a ir a Estados Unidos. Vine a este país cuando tenía 18 años. Comenzamos la relación a los 17, tuvimos un año de novios y a los 18 yo vine acá a este país. Llegando nosotros a este país, ustedes saben que es bien difícil cuando dos jóvenes de 18 años se separan de un país a otro. Si no es Dios quien está ahí, eso no va para ningún lado. Matrimonios de años que conocemos se van a otros países y matrimonios con hijos y la relación se acaba. Pero había, como les digo, un propósito del Señor donde Dios no permitió de que el amor se fuera, sino que todo lo contrario. Tanto así que fue Dios que cuando yo vine acá, como a los 19 días, el llamar a Cuba era bien difícil, era como $1 en minuto o más de $1 en minuto. Y nosotros llegando aquí, como a los 19 días, pusieron 1000 minutos a llamar a Cuba por $100 y pico, por lo que uno paga en internet, televisión, 1000 minutos. Y ahí yo lo pude llamar a él, no 1, 2 y 3 veces diarias por los 2 años que yo estuve aquí y después él vino. Eso no existió antes de yo venir a este país. Yo tengo familia acá desde el año 94 y eso no existió antes y no existió después. Viniendo él, quitaron eso y más nunca lo han puesto y ya tengo aquí 18 años. O sea que fue el Señor. Sí. Después estábamos en el mundo. Desde que él vino para acá, a los 20 años, empezamos a vivir juntos, pero en el mundo de las fiestas, en el mundo de que cuando íbamos a las fiestas tomábamos. Entonces, a mí me gustaba mucho bailar, muchísimo. Desde que soy chiquita me recuerdo viéndome bailando y todo, música del mundo, reggaetón, casino, todo. Y Dios nos sacó de ahí. A veces la gente piensa que eso no es malo, pero sabemos de que la palabra nos dice ser santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a veces la gente piensa, no, yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, yo no mato a nadie. Y piensan que así van a ir al cielo. Pero realmente sabemos de que Dios es un Dios santo, un Dios que dice vivir en el camino estrecho, ¿verdad? Y muchas personas quieren vivir en ese camino ancho, en los placeres del mundo, pero esos placeres lo van a llevar a la perdición. O sea, tenemos una salvación que cuidar. Y yo, en el caso mío, no quería servirle al Señor precisamente por no dejar esos placeres, porque como le decía, me gustaba bailar, me gustaba vestirme. Yo decía que yo era joven
creí en Dios, pero no quería dejar las cosas del mundo para servirle al Señor. La prima de él me predicaba el evangelio, estuvo como más de un año predicándome el evangelio antes de yo aceptar a Cristo. Y a mí me gustaba escuchar esa palabra del Señor. Me deleitaba escuchando eso. Ella me hacía las historias bíblicas y ya Dios venía trabajando en mí. O sea, esa palabra no, yo sé que no regresaba, no retornaba vacía, sino que iba haciendo efecto en mi corazón. Y a los 30 años, no fue que en el caso mío Dios no me sacó de la droga, no me sacó de la prostitución, como hay otros casos, pero sí me sacó del mundo. O sea, todos los pecados son pecados, y me sacó del baile, de repente íbamos a la fiesta, como le decía, y tomábamos. Y hubo un día que fuimos a Florida, a casa de la prima de él, y yo recuerdo que ella me predicó una palabra que me dijo, todas tus enfermedades, o sea, ella me cogió unas promesitas y ella me dijo, salió de que Dios iba a sanar todas mis enfermedades. Esa palabra llegó a mí, no porque yo tuviera una enfermedad, pero sí tenía problemas en ese momento con uno de mis hijos. Entonces esa palabra llegó a mí y cuando regresamos a New Jersey, veo a un vecino que era de la iglesia pentecostal, y ese vecino llevaba al lado de mi casa como 13 años por ahí y yo no lo conocía. Ese día lo vi y digo, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo vivo ahí. Mire, yo vivo ahí, wow, y no nos habíamos visto. Entonces me invitó a la iglesia y fuimos y me entregué al Señor. Me entregué al Señor porque yo decidí que era, o sea, que yo lo ponía en primer lugar. Cuando fui a la iglesia, no es de que ya me dejó de gustar el baile, me dejó de gustar la fiesta, no. Pero fui a la iglesia y decidí entregarle mi vida al Señor, entregarle mi vida a Cristo y ponerlo a Él en primer lugar. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, quítame todo lo que a ti no te agrada. Yo prefiero seguir, o sea, servirte a ti y no al mundo. O sea que yo fui con eso, con que me gustaba eso, pero Dios ese día comenzó a transformar mi vida. Yo recuerdo, mi esposo Marcelo, todavía él estaba en el mundo porque yo me entregué primero en el 2018 y después yo recuerdo y me doy cuenta que Dios me estaba transformando porque la música que tanto me gustaba, la que tanto yo bailaba desde que era una niña, es la que seguía poniendo y ya yo comencé a aborrecer esa música. Yo comencé a decir, quita eso porque me molesta. Realmente nadie me dijo, no puedes hacer esto, no puedes vestirte así, no puedes bailar. No, sino que el Espíritu Santo me fue transformando y yo aborrecía esa música. Y ahí yo dije, wow, le dije a Marcelo, Dios me está transformando, porque lo que tanto me gustaba, me dejó de gustar. Y exacto, y no fue como les digo, que nadie me dijo, no hagas esto, no, sino que Dios mismo me lo comenzó a quitar. Y así con la manera de vestir, yo vestía con licras, con chores un poco cortos, y llegó el momento, y eso fue bastante rápido después de entregarme al Señor, donde yo me sentía muy incómoda, me sentía fuera de lugar, y Dios fue haciendo esa transformación en mí. Él, a pesar de que en ese momento no se entregó al Señor, siempre creyó en Dios, como le decía, y visitó iglesias. En ese momento él empezó a ir a la iglesia conmigo, pero yo me empecé a congregar. Prácticamente él fue algunas veces, ya después él no fue. Yo me empecé a congregar por los primeros 3-4 meses después de entregarme. Me aparté, no dejé al Señor completamente, seguía orando, seguía creyendo, no volvía a bailar y esas cosas en ese momento, pero ¿cómo se llama esto? Pero me enfrié un poco, y gracias a Dios desde que me reconcilié no he vuelto atrás, ¿verdad? En el 2019, casi un año después, vamos a Florida otra vez. El Señor ha utilizado a mi hermana Yaimara, la prima de él, para gloria de Dios, ha sido un instrumento en nuestras vidas. Y cuando fuimos a Florida, otra vez, a casa de la prima de él, el enemigo, yo no sé, porque como sabemos por la palabra de que él no sabe el futuro, pero él quería destruirnos porque él vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y en ese tiempo yo recuerdo que Marcelo cogió una borrachera tan grande. Estábamos en un hotel con la familia y ese día él cogió una borrachera tan grande que quería irse a la playa a las 2 de la mañana a bañarse. Fue la última borrachera que cogió él antes de entregarse al Señor.
Otra cosa que no les he contado en este testimonio, desde que somos novios, desde que éramos novios, él tenía problemas con la bebida. O sea, Marcelo nunca fue un hombre violento, gracias al Señor, pero cuando él tomaba, a él le caía mal, desde que éramos novios, 17 años, 18, y después todos los años que vivimos juntos. No era que estaba borracho todos los días, pero cada 3, 4, 5 meses él se emborrachaba. Pero él se emborrachaba de una manera que se quedaba inconsciente. Marcelo, tú lo podías zarandear, que él no sentía nada. Él se quedaba así, inconsciente, dormido. Y eso es terrible, porque hay mucha gente que ha muerto en una borrachera porque le da un coma diabético. Y él no paraba de tomar, hasta que quedaba inconsciente. Entonces, tiempo antes de convertirse al Señor, él tomaba todos los días. Él decía que estaba estresado por el trabajo y llegaba a la casa y lo primero que hacía era tomar una cerveza, tomar vodka, tomar ron, lo que hubiera. Que incluso después, conociendo ya al Señor, arrepintiéndose, yo recuerdo un día que él comenzó a llorar y él dijo, wow, tremendo ejemplo que yo le estaba dando a mis hijos, porque mis hijos, teniendo 3 años, 4 años, ya conocían lo que era la cerveza, lo que era el vodka, lo que era el ron, lo que era el vino, y conocían hasta de los diferentes licores que hay. Entonces, eso fue algo, gracias a Dios, ya ahora los niños se están criando en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero en ese tiempo, como les decía, bueno, él comenzó a tomar todos los días, y a mí no me gustaba eso. Tú sabes, yo le decía a Marcelo, pero tú ya tienes vicio. Y él me decía, yo no tengo vicio. Pero realmente después que él se entregó al Señor, él se dio cuenta y me dijo, Daily, yo sí tenía una atadura, pero ahora es que yo lo reconozco. Entonces, bueno, fuimos a Florida. La hermana tiene una pregunta, ahora, dame un momentico, hermana. Fuimos a Florida. Y la prima de Marcelo, o sea, sí, nuestra hermana en Cristo, cuando ya nos íbamos, que estaba el taxi en la puerta, ella sintió orar por él y dijo, espérense, que necesito orar por ti, ven Marcelo para orar por ti. Y lo ungió y le dijo que a partir de ahora, Señor, el sí de él sea el sí tuyo y el no de él sea el no tuyo. Entonces regresamos a New Jersey y vamos a darle un momento a la hermana para que haga la pregunta. Amén, no es una pregunta, mi nombre es Amerly, sino que nosotros queremos saber, porque ya hemos escuchado la historia de cómo se conocieron, prácticamente ya hemos escuchado lo que el Señor ha hecho en ti. Entonces ahora como que nosotros también nos gustaría escuchar qué el Señor hizo en la vida también de nuestro hermano Marcelo, cuál es el cambio que él ha tenido, que él ha visto en su vida después que él conoció al Señor. Amén, amén. Sí, como estaba contando mi esposa, yo tenía esa atadura de prácticamente casi todos los días tomaba. Aún cuando acepté a Cristo, fui a la iglesia, en ese mismo día que acepté a Cristo, yo no conocía mucho de la palabra. En ese día yo me acuerdo que, gloria a Dios, el Señor me tocó grandemente, sentí algo diferente en mí. Y cuando salimos de la iglesia, fuimos a un restaurante y yo, como de costumbre, pido algo de tomar, una bebida. Pedí un vino, yo me acuerdo ese día, pero cuando veo el vino ahí, no pude tomarlo. Yo decía, y el ambiente, ese mismo día que acepté a Cristo, la música, el ambiente, decía, no sé qué me pasa. Era un restaurante, pero vendían bebidas. Nada. Y yo sentía algo que no me sentía bien ahí. Y nosotros íbamos normal siempre, pero desde el día que yo acepté a Cristo, yo sentí que el Espíritu Santo fue transformándome de una manera sobrenatural que yo no pude, y no sé por qué, porque te digo, era normal para mí tomar, pero ya ese día prácticamente que no pude, me sentía mal con la música del mundo. Y fíjate que le decía, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa, vamos, dijimos, porque verdad que no nos sentimos bien. Ya Dios estaba trabajando en tu vida. Sí, cuando nosotros, eso fue como a mediados de semana, regresamos a New Jersey y ese domingo, fuimos a la iglesia. Ese día yo me reconcilié porque, como les decía anteriormente, yo no me estaba congregando. Y cuando la palabra dice no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cuando una persona no se está congregando, una persona se enfría. Eso ningún cristiano pueda decir. Sabemos que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él está con nosotros
cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, en todo momento. Pero es importante ir a la congregación, porque ahí el Señor nos mantiene en ese fuego del Espíritu, nos mantiene llenos del Espíritu Santo, porque cuando no estamos en la iglesia vamos a recibir de Dios, en la iglesia recibimos palabras frescas del Señor, Amén. en la iglesia juntos adoramos al Señor, como dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y allí el Señor manda bendición y manda vida eterna. Entonces, Amén. es importante congregarnos. Entonces, ya Dios me estaba transformando, me había quitado muchas cosas, pero no estaba como debía de estar en los caminos del Señor. Y cuando regresamos a New Jersey, ese día mi esposo se entrega al Señor y hasta el sol de hoy estamos en la iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Y ese día yo me reconcilio con el Señor. Eso fue en el 2019. A partir de ese fin de semana, como le decía a él, fuimos a ese lugar y llegamos a la casa y lo conversamos. Los dos nos sentíamos tan incómodos en aquel lugar donde es un restaurante, pero es un restaurante donde en las noches se canta música del mundo y se toma bebidas alcohólicas. Entonces nos sentimos los dos tan incómodos y lo conversamos y dijimos, no vamos a ir más porque a comer tal vez en el día, sí, pero cuando esté ese ambiente, ya el Espíritu Santo, exacto. Wow, después otro hermano me dijo, no, es que el Espíritu Santo empezó a tratar contigo. Fue algo, bueno, hasta mi prima me dijo, no, es que lo que hizo el Señor contigo fue algo sobrenatural, porque como que prácticamente me cortó eso. Sí. Wow. No, y que mira, para todos los que conocían a Marcelo, de la familia y los amigos, han visto el cambio tan grande en su vida, porque en mí han visto el cambio, pero en él fue más fuerte porque él salió de lo que es la borrachera. Cuando íbamos en las mismas fiestas familiares, todo el mundo ya le tenía como el sobrenombre de que él era el borracho de la fiesta, o sea, porque ahí él se iba a emborrachar. Entonces, también la manera, el aspecto que Dios nos cambia, ¿verdad? Por dentro y por fuera, también la gente ha visto ese cambio en nosotros. Entonces, para Marcelo, la gente ver ese cambio de ver, porque a partir de ese día, él ya no tomó más y Dios le quitó el deseo. Cuéntales, porque eso es algo que tú tenías esa atadura. Sí. Para que la gente que está escuchando tenga esa esperanza de que Dios transforma, de que Dios cambia y de que Dios puede ayudar a los que están atados en los vicios. Sí, como es que el camino que, antes de conocer a Cristo, el camino que estábamos nos está llevando a la perdición. Como dice Jesús, yo soy el camino. Amén. Jesús está diciendo, yo soy el camino, solo hay vida en Jesús. Amén. Fuera de Jesús es muerte y perdición. Amén. Y estamos llevando a nuestros hijos a un mundo que lo estaba llevando a la perdición y a un vicio. Porque después yo, mirando atrás lo que Dios me hizo mostrar, lo que yo estaba enseñándole a mis hijos, era algo terrible. Y yo mira que yo lloraba cuando yo decía, wow, como yo estaba llevando a mis hijos, viendo todo lo que yo hacía y enseñándole todas esas cosas. Sí. Y yo me arrepentí tanto y le pedí perdón a Dios. Y mira, desde ese día, hermano, el Señor ha transformado mi vida, y así como lo ha transformado conmigo, puede transformarlo con ustedes que me están oyendo. Si alguno tiene un vicio, ya sea de droga o de alcohol o de lo que sea, de cualquier índole de vicio que no viene de Dios, yo te pido que busques de Dios Cristo. Lo pueda sacar de ahí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo te pido que busques una iglesia. Si no conoces al Señor, congrégate y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, porque fuera de Cristo no hay vida, solo hay muerte. Amén. Perdición. Amén. Tu matrimonio se va a destruir. Amén. Si no buscas de Cristo, porque solo Cristo es el que restaura, el que bendice y da paz en tu vida, en tu familia. Y cuando venimos a los pies del Señor, hay iglesias que hoy por hoy predican lo que es el evangelio de la prosperidad y todo eso. No quiere decir de que no van a haber dificultades, porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, van a haber problemas, van a haber procesos, pero con la mano de Dios tenemos esa... me imagino que muchos de los cristianos que nos ven se identifican de que a pesar de que tenemos problemas, tenemos paz, porque el Señor está de la mano con nosotros, y tenemos siempre esa fe y esa esperanza de que Dios nos va a ayudar, y así lo hace porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces, vengan al Señor, que Él es el único camino para, primeramente, lo más importante, que es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Amén. Porque hay una salvación que buscar, hay un cielo y hay un infierno. Y la palabra es bien clara,
y nos dice que tenemos que buscar esa salvación. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Amén.